Buenos días alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar un tema nuevo. Hoy vamos a dar sobre lo que es la acción de genes en las características del ser humano, ¿sí? Podemos decir que la herencia, ¿sí?, es un proceso a través del cual los seres vivos transmiten determinadas características de padres a hijos. Los procesos que posibilitan más que nada la herencia, ¿sí?, la expresión de la información heredan lo que son los objetos de estudio de la rama de lo que es la biología, ¿sí?, dentro de lo que es llamada genética. A lo largo de la historia podemos decir que la humanidad le llevó mucho tiempo llegar a comprender lo que es la naturaleza de dicho proceso actualmente. Que se sabe más que nada que la información hereditaria está contenida en el ADN, ¿sí? El organismo humano recibe lo que es una copia, ¿sí?, una copia del ADN de cada uno de sus padres en el momento de lo que es la fecundación, ¿sí?, ya que tanto el óvulo como el espermatozoide contiene lo que es la información genética en sus núcleos, ¿sí? También podemos decir que las características, ¿sí?, transmitidas lo que es a través de las células sexuales se denominan lo que son caracteres hereditarios, ¿sí? Además de los caracteres hereditarios, el organismo adquiere a otras características a lo largo de su vida, las que se denominan más que nada caracteres adquiridos. El desarrollo muscular de las personas que más que nada que practican deporte no genera modificaciones en lo que es el ADN de las células sexuales. Más que nada podemos decir que no transmiten a los hijos. En un carácter adquirido, el ADN contiene lo que es la información genética organizada en lo que es en unas unidades denominadas genes, ¿sí? Un gen más que nada es un segmento de ADN que informa para la síntesis de una proteína o de una molécula de ARN, ¿sí? Además de los genes que portan la información hereditaria, tenemos los genes que llevan el nombre más que nada genes funcionales, ¿sí?, que la importancia del porcentaje de ADN lleva más que nada la lleva ni tiene, digamos, funcional aparte en lo que es el organismo. Entonces, en cada molécula de ADN, nosotros, como veníamos diciendo, está contenida una determinada cantidad de genes, ¿sí? Lo que codifica la síntesis de variedad de proteínas, ¿sí? También tenemos lo que son los diversos polipéptidos, ¿sí?, que se expresan más que nada como características particulares de cada organismo, ¿sí?, tanto también de cada molécula de ADN que está dentro de lo que es el núcleo de la célula, ¿sí?, en distintos grados de lo que es el enrollamiento, dependiendo de la etapa más que nada de lo que es el ciclo celular en lo que se encuentre, ¿sí?, cada una de ellas. Cuando la molécula de ADN está en lo que es su grado máximo de enrollamiento, podemos decir que se denomina cromosoma en las células que más que nada que conforman el cuerpo del organismo humano, ¿sí?, que se pueden nombrar las células somáticas, ¿sí? También podemos decir que hay 46 moléculas de ADN, ¿sí? Cada una de ellas al enrollarse conforman lo que es un cromosoma antes de cada división celular, a diferencia, ¿sí?, de lo que son las células somáticas, como también tenemos lo que son las células sexuales, ¿sí? Las células sexuales que se originan por meiosis, ¿sí? Tienen 23 cromosomas. El ADN de cada cromosoma posee lo que es una secuencia de nucleótidos, ¿sí?, pero los nucleótidos particulares, ¿sí? Es decir, una serie de genes específicos
de cada uno de estos genes tiene lo que es una ubicación precisa en lo que son las moléculas de ADN, ¿sí? ¿Cómo son llamadas estas moléculas? Son llamadas pronunciadas locus, ¿sí? Todo el ADN funcional o que constituye el conjunto de genes contenido en lo que son los cromosomas de un organismo recibe el nombre de genoma, ¿sí? Bueno, aparte de eso también podemos aportar que el proyecto de genoma humano, ¿sí? Más que nada es una iniciativa, ¿sí? Internacional que se inició en el año 1990 para dar a conocer las instrucciones precisas de carácter químico que van a definir a los organismos vivos en lo que es el genoma completo, ¿sí? El término genoma es el nombre colectivo que se emplea para agrupar las diferentes, más que nada, moléculas, ¿sí? de ADN que se encuentran en lo que son en una célula, ¿sí? En el organismo humano podemos decir que existen 25 moléculas diferentes de ADN, ¿sí? El ADN presenta en cada cromosoma, contiene los genes de cada cromosoma, digamos, que más que nada se secuencia, digamos, en un cromosoma que significa identificar más que nada toda la secuencia de las bases químicas de los nucleótidos, ¿sí? Que componen lo que es el ADN de este cromosoma que nosotros estamos hablando. A partir de ahí, más que nada a partir de ahí, determinar lo que es las piezas, ¿sí? Las piezas o los trozos también de esa molécula de ADN que constituyen lo que son los genes propios de ese cromosoma, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque deben tener en cuenta, ¿sí? Deben tener en cuenta que no toda la larga cadena de ADN presenta lo que es un cromosoma, ¿sí? Que tiene la capacidad más que nada para originar lo que son los productos funcionales, ¿sí? Los productos funcionales que de él se derivan lo que son, por ejemplo, el preciso identificar que trozo o segmento de la larga cadena de ADN, ¿sí? Que presenta en el cromosoma. También podemos aportar que poseen realmente la actividad propia de un gen, ¿sí? La identificación de un gen supone un largo proceso mediante el cual se ha de conocer más que nada, ¿sí? Uno de sus puntos es la longitud y la estructura que vendrá identificada por la secuencia de bases, ¿sí? Y el número de base presente en lo que es digamos el glucótido, ¿sí? de ADN. El segundo punto es que su organización mediante la cual los componentes, ¿sí? van a codificar los productos propios y las características de ese gen que son transcriptos en lo que es el ARN, ¿sí? El producto molécula, ¿sí? A partir del gen, es decir, el políptido, ¿sí? o proteína resaltante de la acción de ese gen, con lo que es la frecuencia de un mismo gen que es originada a diversas proteínas, ¿sí? Esas proteínas varían según sea el mecanismo, ¿sí? El mecanismo que el gen ponga en marcha para producir lo que es una u otra molécula, ¿sí? La función que desempeña el producto resaltante, esta función más que nada es ser identificada, ¿sí? a diversos niveles. También podemos decir que las consecuencias que se derivan de lo que son la modificación estructural de este gen por cambio en lo que es su contenido más que nada, ¿sí?
tenemos lo que es en cuanto a las mutuaciones, ¿sí? La mutuación anulación del gen, más que nada son la duplicación o la triplicación, ¿sí? Del gen completo. El número total, más que nada, de gen en el ser humano, según los más recientes cálculos, ¿sí? Prevenciones que tenemos más que nada 30 millones, ¿sí? Y 50 millones de ellos, 37 son mitocondrias y todo el resto son nucleares, ¿sí? Estas estimaciones están muy por debajo de lo que son de 50 millones a 100 millones, ¿sí? También tenemos que se previeron hace unos años, ¿sí? Sin embargo, no hay todavía lo que es la certeza sobre el número exacto de genes. Bueno chicos, eso sería la explicación que nosotros veníamos dando. Ahora lo que le voy a mandar es un módulo. En el módulo están todas las actividades sobre el tema que desarrollamos. Ustedes van, dentro del módulo se encuentra un texto donde ustedes van a leer comprensivamente ese texto y van a ir contestando las preguntas que se les pide, ¿sí? También tienen para armar una maqueta, tienen los pasos también de lo que se les pide, lo que es la actividad final, ¿sí? Tienen 2 consignas donde ustedes tienen que encerrar la respuesta correcta. Todo depende si usted lo lee en el texto para poder entenderlo bien, más la ayuda que le doy a través de esta explicación y el video que ustedes van a observar lo que es la actividad inicial, ¿sí? Vamos a hacer un repaso más que nada de lo que dimos hoy, ¿sí? Que nosotros decíamos que la herencia es un proceso a través del cual los seres vivos van, que se transmiten más que nada determinadas características de los padres a los hijos. El proceso que posibilita la herencia y la expresión de la información heredan son objeto de estudio de la rama de la biología que es llamada genética, ¿sí? A lo largo de la historia, como dijimos, a la humanidad le llevó mucho tiempo de llegar a comprender lo que es la naturaleza de dicho proceso, ¿sí? Actualmente se sabe que la información hereditaria está contenida en lo que es el ADN, ¿sí? El organismo humano más que nada recibe lo que es una copia de ADN, ¿sí? De cada uno de sus padres en el momento de lo que es la fecundación, ya que tanto el óvulo como el espermatozoide contiene lo que es la información genética, ¿sí? En lo que es su núcleo de las características, transmitida a lo que es a través de las células sexuales, que se denominan caracteres hereditarios, ¿sí? Además de los caracteres hereditarios, el organismo adquiere, o más que nada, las características a lo largo de su vida, ¿sí? Lo que se denomina también características adquiridos. El desarrollo muscular también en las personas, como veníamos diciendo, que practican deporte, no generan más que nada modificación en lo que es el ADN de las células sexuales. No transmiten tampoco a los hijos, ¿sí? Como dije anteriormente, que es un carácter adquirido. El ADN también contiene lo que es la información genética organizada en lo que es en unidades denominadas genes. Un gen se puede decir que es un segmento de ADN que informa para la síntesis de una proteína o de una molécula de ARN. Además de los genes hereditarios, como dijimos, que son denominados genes funcionales, hay una importante, más que nada, porcentaje de ADN que lleva más que nada un nombre que tiene la función importante en lo que son en los organismos. Entonces, en cada molécula, como veníamos diciendo, de ADN,
está contenida en una determinada cantidad de genes, ¿sí? Lo que codifican la síntesis de variedad, ¿sí? Proteínas y diversos, como pronunciamos hoy la palabra, polipéptidos, ¿sí? Que se expresan como, más que nada, características particulares en cada organismo de cada molécula de ADN. Que esto está dentro de lo que es el núcleo de las células en distintos grados de lo que es el enrollamiento, dependiendo de las etapas del ciclo celular en lo que se encuentre cada una. Cuando las moléculas, decíamos, de ADN está en lo que es su grado máximo de enrollamiento, se denomina lo que son los cromosomas. Y en las células que conforman el cuerpo del organismo humano, que también se lo denomina células somáticas, hay entre 46 moléculas de ADN que cada una de ellas, al enrollarse, conforma lo que es un cromosoma antes de cada división celular, a diferencia de lo que son las células somáticas. Como las células sexuales se originan por meiosis, tienen 23 cromosomas. El ADN de cada cromosoma posee lo que es una secuencia de nucleótidos, ¿sí? De nucleótidos particular, ¿sí? Es decir, una serie de genes específicos de cada uno de esos genes tiene lo que es una ubicación precisa en lo que son las moléculas de ADN, ¿sí? Que constituye lo que es el conjunto de genes contenido en lo que son los cromosomas de un organismo, que recibe más que nada el nombre de genoma. Bueno, también mencionamos hoy que el proyecto de genoma humano más que nada es una iniciativa internacional que se inició en el año 1940, como les dije, para dar más que nada a conocer lo que son las instrucciones precisas de carácter químico, ¿sí? Esto que van a definir a los organismos vivos en el genoma complejo, ¿sí? El término genoma es el nombre colectivo que se emplea para agrupar las diferentes moléculas de ADN que se encuentran en una célula, ¿sí? En el organismo humano, yo les había dicho que existen 25 moléculas diferentes de ADN, ¿sí? Tanto el ADN presenta en cada cromosoma, contiene los genes de cada cromosoma, así que más que nada secuenciar un cromosoma significa identificar todas las secuencias de las bases químicas, ¿sí? De lo que son los nucleótidos que componen lo que es el ADN de ADN, ¿sí? De ese cromosoma, ¿sí? Y a partir de ahí recién determinar qué pieza o qué trozo más que nada de esa molécula de ADN constituyen lo que son los genes propios de ese cromosoma, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Deben tener en cuenta que no todo la larga cadena de ADN presente en un cromosoma tiene la capacidad para codificar lo que es, más que nada para decir, para originar lo que son los productos funcionales que de ese se derivan, lo que son, por ejemplo, el preciso identificar qué trozo de segmento de la larga cadena de ADN presente en el cromosoma poseen más que nada realmente las actividades para un gen. La identificación de un gen, sí, yo les había dicho hoy que supone un largo proceso mediante lo que es más que nada el cual se ha de conocer, ¿sí? Uno de sus pasos era que la longitud y la estructura que vendrá identificada por la secuencia de base y el número de bases que están presentes en lo que son los nucleótidos del ADN, ¿sí? El segundo paso era que su organización, mediante la cual
más que nada los componentes van a codificar los productos propios y característicos de ese gen que es transcripto en lo que es el ARN, ¿sí? Más que nada le di un repaso a lo que hoy le di la explicación, ¿sí? Bueno chicos, hasta aquí sería la clase de hoy. Ustedes tienen que contestar, traten de contestar todas las consignas que se les piden, lean el texto que está en el